En nuestra reflexión anterior hablábamos de la importancia de leer la palabra de Dios bajo la presencia y la unción del Espíritu Santo. La palabra no es un libro de historia o de acontecimientos pasados. Es un libro que nos relata cómo en Cristo Jesús nosotros hoy, en este tiempo presente, podemos declarar victoria sobre la muerte y más que sobre la muerte física, sobre la muerte eterna. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Una porción muy importante no solamente desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista de las decisiones que tenemos que tomar. Pablo tenía muy claro desde que recibió el llamado y su vida cambió, que él era un ministro llamado a anunciar la palabra de Dios, que lo que él había avanzado en el conocimiento de quién era Cristo Jesús no había sido por sus fuerzas, no había sido por sus propias competencias, había sido porque el Espíritu Santo lo había enseñado, lo había capacitado. Asimismo él decía, si leemos la letra como letra muerta, podemos seguir muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la letra, si no es leída bajo la unción del Espíritu, no puede vivificarnos. De allí que precisamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, cuando se habla de la Cena del Señor, el mismo Cristo dice: porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Los pactos antiguos, los pactos que Dios sellaba con los profetas, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como con cada uno de ellos, eran pactos que no permitían el perdón de pecado, solamente permitían la expiación. Pero a partir de la muerte de Cristo y la presentación de Él como Cordero inmolado, puro y santo, permitió que nosotros mismos pudiéramos llegar a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios diferentes a Cristo. El capítulo 29 de Isaías, en el versículo 13, habla de algo muy importante que quiero dejarles en el día de hoy como reflexión. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Perfecta esta palabra, se entiende con mucha claridad. La pregunta sería: ¿estás caminando conforme a lo que a ti te enseñaron? ¿O estás caminando conforme a lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en ti? A veces nos llenamos de muchos formalismos y esos formalismos y esas tradiciones nos llevan a ser deshonestos con Dios, porque le servimos al hombre, pero resulta que nuestra vida está siendo direccionada desde un punto de vista contrario a lo que Dios quiere. Sin entendimiento y sin conocimiento de la palabra no podemos nosotros avanzar. Examinémonos en el día de hoy y revisemos si la doctrina que tenemos, si las prácticas espirituales que tenemos son obra de Dios o obra de la sabiduría humana. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es.